Noticias de última hora del Seguro Social. Ha llegado la fecha clave que todos deben tener sí o sí si es que son beneficiarios de este gran programa que es el Seguro Social. Estamos hablando del día 12 de octubre, pues será un gran día para estos beneficiarios. Es el anuncio que las personas mayores están esperando. Las personas mayores que reciben seguro social sufrieron un duro golpe a principios de este año 2023, cuando sus prestaciones aumentaron un 8,7%, ya que ese es el ajuste por costo de vida, también conocido como COLA, y fue el mayor que se ha realizado en décadas, y fue pues impulsado por la inflación desenfrenada que afectó a los consumidores durante el año 2022. Pero el problema es que este COLA no fue lo suficiente. La inflación aún así superó los beneficios. En este punto, los beneficiarios del Seguro Social están realmente ansiosos por saber cómo será el COLA del 2024 y no tendrán que quedarse sentados por mucho más tiempo. El 12 de octubre, la Oficina de Estadísticas Laborales va a publicar el índice de precios al consumidor de septiembre. Ese informe va a incluir los datos del índice de precios al consumidor para asalariados y trabajadores de oficina urbanos. Estamos hablando de un conjunto de índices. Una vez que esa información llegue, la Administración del Seguro Social podrá realizar el cálculo para un COLA para el próximo año 2024. Por lo general, hace ese anuncio de inmediato, lo que significa que a partir del 12 de octubre vamos a saber exactamente cuánto será el aumento que estaremos recibiendo. Para poder explicar bien toda esta información, hemos creado un índice de 3 puntos muy importantes que debemos tomar en cuenta con este nuevo COLA que nos llegará para el próximo año. El primero de ellos es que se espera un aumento menor. Dejemos de lado una cosa muy importante, y es que el COLA del Seguro Social del 2024 no se va a acercar al aumento que hemos recibido a principios de este año 2023. En este punto, las estimaciones del COLA para el 2024 generalmente se sitúan dentro del rango del 3 al 3,5%. Históricamente hablando, en realidad, eso no es tan bajo en realidad para un COLA. Más bien, es que el punto de comparación que tenemos, que es el más reciente del 8,7%, es tan alto que en realidad nosotros vemos una diferencia abismal. Pero en realidad no lo es. Es importante recordar, dado que los COLAs están vinculados a la inflación, es que un aumento menor también es una indicación de que los costos de vida van a bajar. Esto podría ser pues al mismo tiempo una fuente de alivio para las personas mayores que obtienen la mayor parte de sus ingresos de la jubilación del Seguro Social. Normalmente, si es que tomamos en cuenta o omitimos estos 2 o 3 últimos años, el COLA de todos los años que hemos visto ha sido menor del 2%, siempre se ha situado entre 1 y 2%. Entonces, nosotros simplemente lo vemos muy poco porque lo estamos comparando con un 8,3%. Segundo punto importante es el factor comodín, que será la parte B de uno de los programas más grandes, que es el Medicare. No importa cuál termine siendo el COLA del Seguro Social para el año 2024. Las personas mayores deben ser conscientes de que un aumento en las primas de la parte B del Medicare tienen el potencial de reducir ese aumento. A las personas mayores que están inscritas en el Medicare y al mismo tiempo en el Seguro Social, se les deducen automáticamente las primas de la parte B de sus beneficios. Entonces, si la parte B se vuelve mucho más cara, las personas mayores verán aún menos su COLA del 2024. En el año 2023, este costo de la parte B del Medicare ha bajado. No se espera que eso suceda para el próximo año. De hecho, las estimaciones de principios de este año hicieron que el costo de la parte B del Medicare aumentaran a $164,90. Es la prima mensual estándar actualmente, y esto subió a $174,80 el próximo año. En total, las personas mayores tendrán que esperar no solo el anuncio de la Administración del Seguro Social sobre el COLA del próximo año, sino que también tendrán que esperar una actualización sobre los costos de las primas del Medicare. En total, el 12 de octubre probablemente será pues un gran día para cualquiera que cobre el Seguro Social.
Además de un anuncio del COULA para el 2024, también la Administración del Seguro Social va a publicar una hoja informativa sobre otros cambios en el programa, como es que se verá el límite salarial, el cual implicará el límite de prueba de ingresos para los beneficiarios del Seguro Social que trabajan y cobran beneficios al mismo tiempo. Claramente es un buen día para leer o escuchar las noticias y estar atento a la información, que es muy importante. Y el tercer punto, más importante, es que es muy probable que estos tres cambios lleguen al Seguro Social en el 2024. Estos cambios se basan en gran medida en los datos de inflación, y debido a que un conjunto completo de eso no llegará hasta octubre, no sabremos con seguridad cómo es que será el Seguro Social el próximo año, hasta más cerca de mediados de este mes. Pero bueno, según lo que más o menos ya sabemos, aquí hay algunos de los cambios más importantes que veremos para el Seguro Social, que son lo más probable que estará sucediendo el próximo año. El primero que tenemos es un tope salarial más alto. La principal fuente de financiación del Seguro Social son los ingresos por impuestos sobre la nómina. Pero los trabajadores que ganan mucho dinero no necesariamente pagan impuestos sobre todos sus ingresos. Cada año se establece un tope salarial, el cual limita la cantidad de ganancias que están sujetas a impuestos del Seguro Social. Este año el tope salarial se sitúa actualmente en $160,200 al año, pero es muy probable que esa cifra aumente junto con el crecimiento salarial en el año 2024. Es demasiado pronto para saber exactamente cuántos ingresos adicionales estarán sujetos a impuestos de seguridad social, pero quienes ganan más deberían prepararse para abrir un poco más sus billeteras. El segundo cambio importante es un umbral más alto para obtener créditos laborales. Cobrar el seguro social durante la jubilación no es un hecho. Más bien, los trabajadores tienen que obtener sus beneficios acumulando créditos laborales hasta un máximo de 4 créditos por año y 40 créditos en total. Los créditos laborales valen una determinada cantidad de ingresos. Este año, un crédito equivale a $1,640 de ingreso, pero es probable que esa cifra aumente el próximo año. Esto significa que las personas que trabajan a tiempo parcial tendrán que ser conscientes de sus ingresos si quieren obtener sus 4 créditos máximos al año del Seguro Social. No sabremos exactamente hasta dentro de una semana qué cambios son los que van a producirse en el Seguro Social para el año 2024, pero esto debería servir como un adelanto de lo que probablemente vendrá. Claramente estos cambios no solo afectan a los beneficiarios actuales del Seguro Social, sino que también van a afectar a las personas a quienes le faltan muchos años para recibir sus beneficios. Pero es muy importante que todos se mantengan informados sobre estos cambios en el Seguro Social a medida que se anuncian. Y el último cambio, que es algo que ya tomamos en cuenta en este video, es el ajuste por costo de vida, que será menor. El propósito de los ajustes por costo de vida es ayudar a las personas mayores que reciben seguro social a poder mantener su poder adquisitivo frente al aumento del costo de vida. Es que las personas ganen lo suficiente para poder mantenerse en línea con la inflación. Este año las personas mayores que reciben seguro social han recibido un COULA del 8,7%, luego de una inflación galopante. Pero como la inflación se ha enfriado en este año 2023, el COULA del próximo año no será tan alto. Todavía no tenemos los datos, como mencionamos, de la inflación de septiembre para poder incluirlos en este cálculo. Pero bueno, según la fecha actual, es justo suponer que el COULA del 2024 será ubicado entre el 3 y el 3,5%. Claramente, eso está muy lejos del 8,7%, pero pues como les dijimos, este aumento tampoco es pequeño en el contexto de COULAs anteriores al Seguro Social. Además, como consuelo, los precios están bajando realmente en muchas categorías clave de gastos, lo cual debería ayudar también a compensar el impacto en un aumento menor.